Iglesia, quiero compartir con usted en esta oportunidad una hermosa enseñanza que sé que va a ser de grande bendición para su vida. Quiero pedirle con amor y con humildad que disponga su corazón para que el Espíritu Santo te hable a través de esta hermosa enseñanza. Hemos escuchado muchas veces la historia de Job y sabemos que la Biblia muestra los sufrimientos de Job, lo que él padeció. Y nos sorprende esa hermosa historia porque vemos que a pesar de todas las cosas difíciles a través de esa prueba tan grande que vivió Job, hoy podemos nosotros tener consuelo y esperanza en momentos de dificultad, en momentos de pruebas, en momentos de desierto. Job, un hombre que tuvo muchas calamidades, pero se mantuvo íntegro y nunca pecó delante de Dios. Quiero que miremos en detalle que el libro de Job tiene 42 capítulos. El capítulo 1 y el capítulo 2 narran el sufrimiento de Job, narran lo que él vivió, la pérdida de sus hijos, la pérdida de sus bienes materiales. Vemos cómo tiene esa dificultad familiar porque aún su esposa le dice en medio de esa prueba que maldiga a Dios. Vemos la pérdida de su salud. Vemos cómo aparecen en la escena sus amigos para juzgarlo. Es decir, que cuando vemos esos dos primeros capítulos, y si no tenemos una comprensión más amplia de la soberanía de Dios, de la voluntad de Dios, del amor, la misericordia y la gracia divina, podríamos estar pensando que Dios es un Dios injusto. Estaríamos pensando y prejuzgando el actuar y el proceder de la sabiduría celestial, de la sabiduría de nuestro Padre Celestial. Estaríamos entonces diciendo lo que muchas veces hemos escuchado hablar cuando pasan cosas en el mundo a personas buenas, cuando le suceden cosas malas a gente que se cree buena o que la gente considera bueno, cuando muchas personas que se consideran buenos o ante los ojos de la sociedad son buenos y sufren. La gente se pregunta ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Por qué esas personas que a veces son malas no les pasan esas cosas a ellos? Pero me llama la atención que estos dos primeros capítulos pues hablan efectivamente de ese sufrimiento, pero los otros 40 capítulos no están hablando del sufrimiento. Los otros 40 capítulos nos empiezan a mostrar efectivamente a través de esta experiencia vivida por Job. Dios quiere traernos paz, Dios quiere traernos consuelo. Quiero leer la palabra de Dios, Job 1, versículos 9 y 11. Respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Job 1, 9, 11. Más adelante encontramos el versículo 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué estamos viendo? Que efectivamente Satanás estaba garantizando, estaba asegurando desde su óptica de perversión de que Job iba a blasfemar, de que Job iba a hablar cosas negativas de Dios, que Job iba a pecar con sus labios. Y efectivamente aquí lo que estamos viendo es que después de las
malas noticias que recibe Job, ¿cuál fue la actitud de él? ¿Cuál fue la respuesta de Job frente a esos difíciles momentos de su vida, frente a esas tragedias? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Es decir, no blasfemó como lo había dicho Satanás. Encontramos en Job 2, versículos 3 y 5. Después de estas vivencias difíciles que aparecen en el primer capítulo, vemos que entonces Satanás vuelve y se presenta para plantearle a Dios de que si se iba a enfermar Job, que ahí se iba a blasfemar, dice la palabra. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Qué hermoso que el Señor, en su infinita gracia, en su infinito amor y misericordia, nos mire el cielo y tenga ese concepto de nosotros. Sería una enorme bendición. El Salmo 101, versículo 6 dice que el que ande en camino en perfección, este me servirá. Qué bueno es que nosotros miremos el ejemplo de Job, que en esa prueba tan difícil alabó a Dios, que en esa prueba tan difícil no blasfemó, que en esa prueba tan difícil aceptaba la soberanía y la voluntad de Dios. Entonces, retomando, dice la palabra: respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dice la palabra de Dios en Job 2:10, después de que Dios permite que Satanás enferme a Job. Y él le dijo: como sueles hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Contestándole Job a su esposa, después de que la esposa le dice: miren, maldice a Dios y muérate. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces dice Satanás: si le quitas todo, va a blasfemar. Y efectivamente Job no lo hizo. Después aparece Satanás: si se enferma, va a blasfemar. Y efectivamente Job no lo hizo. Entonces las pruebas a veces conducen a las personas, cuando no confían en la misericordia de Dios, cuando no confían en el amor de Dios, en la voluntad de Dios, a señalar a Dios, a culpar a Dios de sus desdichas, de sus pruebas, y peor aún, a pecar. Y esto es algo importante para tener en cuenta, porque cuando hemos tenido pruebas, cuando no conocíamos de Dios y nos faltaba entender muchas cosas desde el punto de vista teológico, que decíamos: Dios es injusto, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo soy bueno. Pero cuando uno llega al conocimiento de la palabra de Dios, efectivamente sabemos que el único bueno es Dios. Dice la palabra, y me llama la atención, que en el versículo 1 al 6 del capítulo 42, lo siguiente: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Estamos viendo ya cómo empieza a salir a la luz lo que vive Job. Capítulo 1 y 2, sus pruebas, donde Satanás piensa erradamente que él iba a blasfemar, y efectivamente la historia bíblica muestra que no, al contrario, con sus labios siguió reconociendo la soberanía y la grandeza de Dios. Sin embargo, es importante resaltar en esta historia tres cosas. 1, el punto de vista de Job. Él se creía justo delante de Dios. Número 2, el punto de vista de sus amigos. Sus amigos creían que las personas que hacían cosas buenas, Dios las bendecía, y que las personas que hacían cosas malas, Dios los castigaba. Entonces, bíblicamente sabemos que eso no es así. En la Biblia hay muchos personajes que hicieron las cosas bien delante de Dios, le sirvieron a Dios, y esas personas no fueron bendecidas acá en la tierra, desde el punto de vista secular o material, o como la bendición que cree el mundo. Muchos de los apóstoles le sirvieron a Dios y lo único que recibieron fue insultos,
señalamiento, persecución, cárcel y todo lo que nosotros ya conocemos de la historia bíblica. Y número 3, la posición de Dios. En este importante libro de Job, Dios también nos quiere mostrar eso. 3 puntos de vista con relación al sufrimiento, con relación a las pruebas. El punto de vista de Job, el punto de vista de los amigos de Job y el punto de vista de Dios. El punto de vista de nosotros cuando estamos teniendo una prueba. Cómo podemos equivocarnos creyendo que somos justos, creyendo que somos correctos delante de Dios, creyendo que somos buenos, creyendo que somos santos, creyendo que no nos merecemos esa prueba. O la gente que empieza a juzgarnos. Está en pecado, por eso le está pasando eso. Dios lo castigó. Es decir, la visión del mundo. Pero aquí lo más importante es la visión de Dios. Porque esas conversaciones de Job con sus amigos, esas conversaciones que tiene Dios con Job, muestra la grandeza de Dios, el conocimiento de Dios, la soberanía de Dios. ¿Qué estamos comprendiendo a la luz de la palabra? Que nuestra mente es tan pequeña, nuestra capacidad de entendimiento es tan pequeño, es tan minúsculo frente a la gran capacidad mental del infinito conocimiento que tiene Dios. Por eso dice Job que él reconoció que no conocía a Dios y que ahora sí lo conocía, que él había escuchado hablar de Dios, pero que ahora lo había visto, como en la prueba. Porque acuérdense que Dios empieza a preguntarle quién hizo el universo, las estrellas, los monstruos marinos, quién manejaba el tiempo. Y le preguntaba, ¿tú puedes hacerlo? ¿Tú sabes cómo se hace eso? ¿Tú tienes el poder para hacerlo? Entonces Dios estaba mostrando a Job que nosotros no comprendemos sus propósitos a veces, o la mayoría de veces nuestra mente no alcanza a comprender lo que Dios quiere hacer en nosotros a través de las pruebas, para su gloria, para su reino, lo que quiere hacer a través de las pruebas para que nosotros cambiemos, para que nosotros nos santifiquemos, para que nosotros lo busquemos más a Él. Muestra aquí que dice Job que había oído hablar de Dios, pero que a través de la prueba lo conoce. Dios a veces, o en muchas veces a través de las pruebas también nos forma para que le sirvamos, nos cambia, tenemos muchas cosas que tenemos que dejar atrás, el mal comportamiento, las malas actitudes, un corazón rebelde. No reconocemos nuestras incapacidades, no reconocemos nuestros defectos, nuestros pecados, nos creemos justos, nos creemos buenos, nos creemos santos. Y me llama la atención que aún en esos procesos Dios nos puede usar para bendecir a otros, para que después podamos ser testimonio para otros, para que después con la madurez que hemos adquirido podamos dar un consejo de parte de Dios a alguien, para que digamos, mire, yo también viví una prueba, pero Dios me enseñó esto, Dios me mostró esto, a través de la prueba conocí a Dios, a través de la prueba entendí la misericordia de Dios, entendí la gracia de Dios, entendí la soberanía de Dios. Entonces este libro muestra muchas cosas, pero no debemos enfocarnos en el sufrimiento de Job, porque fueron 42 capítulos y solamente el capítulo 1 y 2 hablaron del sufrimiento. Los otros 40 capítulos están hablando de lo que realmente importa, lo que Dios quiere enseñarnos, lo que Dios quiere mostrarnos. Los otros capítulos están hablando de la grandeza de Dios, de la soberanía de Dios, de los planes de Dios, de los propósitos de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que entonces en oración pedirle a Dios que nos muestre su voluntad, que nos permita comprender qué quiere hacer nosotros, que le pidamos a Dios que tengamos un corazón humilde, un corazón de carne para reconocer en qué estamos fallando, para que nosotros le digamos, Señor, tú das, tú quitas, Señor, todo lo bueno lo recibimos de ti, también las cosas que nos suceden, que no nos gusta, también tú lo permites porque tú eres el dueño de nuestra vida. Nosotros le hemos entregado nuestra vida a Cristo, Cristo nuestro Señor, entonces Él se señorea sobre nuestras vidas. Entonces las pruebas son necesarias en la vida del cristiano. Debemos preocuparnos si nos decimos que somos hijos de Dios y nunca tenemos pruebas, porque la palabra dice que al que Dios disciplina es porque lo ama. O sea, si Dios nos ama, Dios nos disciplina. Y la disciplina del Señor es a través de las pruebas, a través de las dificultades, a través de los desiertos, para enseñarnos a que lo aprendamos a conocer, para enseñarnos su voluntad, para que nosotros nos volvamos obedientes a lo que Él quiere que hagamos. Por eso es que aquí, en estos 42 capítulos, solamente los 2 primeros hablan de las calamidades humanas, de las pruebas humanas. Y ante los ojos de Dios se ve que Job no peca. Pero Job, creyéndose justo delante de Dios, reconoce que él no es la persona justa que creía y reconoce su incapacidad. Pero efectivamente nosotros somos demasiado pequeños
demasiado pequeños, somos como un granito de arena en comparación a todos los millones de toneladas de granos de arena que existen en el mundo, en los ríos, en el mar. Imagínese Dios que hizo todo el universo, la grandeza de Dios, y nosotros somos tan pequeñitos. A veces nos llenamos de orgullo y de enojo y de rabia y de ira y queremos reclamarle a Dios cuando nos pasa algo, o queremos justificarnos delante de Dios de que somos buenos cuando efectivamente no somos buenos, somos pecadores. Lo que tenemos que hacer es con amor y con humildad decirle: Señor, enséñame tu voluntad, muéstrame tu voluntad. Padre bendito, revela a través de tu Santo Espíritu en qué estoy fallando y qué tengo que cambiar. Iglesia, esa es mi oración, que usted le diga a Dios con amor y con humildad: Padre, te amo, te alabo, te doy gracias por toda prueba que tú me has permitido vivir, porque sé que son para que te conozca, para que me santifique, para mi salvación. Y que usted le diga: Padre, con amor y con humildad te pido, en el nombre de tu Jesucristo, que me ayudes a entender y a comprender el propósito santo que tú tienes en mi vida. Iglesia, si estás pasando por un momento de dificultad, no mire el problema, no mire ese desierto, no mire esa dificultad. Mira ese el propósito que tiene Dios en su vida a través de esta dificultad. Mire lo que hay más allá. En oración pídale: Señor, muéstrame el propósito y úsame para tu gloria. Yo quiero ser un instrumento útil en tus manos. En el nombre de Jesús y amén. Familia de Cristo, comparte ese mensaje con otras personas para que también sean bendecidas por la palabra de Dios.